Para hablar sobre el impacto de la tecnología en el control de tránsito aéreo es muy importante ver el devenir histórico de cómo ha sido todo este proceso. Primero, yo diría que darle seguimiento al tema desde el punto de vista del seguimiento que el controlador aéreo da a la operación por el plan de vuelo. ¿Qué significa eso? Que nosotros, los controladores aéreos, aunque al principio era una operación mucho más simple, como hemos visto en videos anteriores, llega el momento en que tenemos por necesidad, por la cantidad de vuelos en el espacio aéreo que tenemos, etcétera, de tomar anotaciones y darle seguimiento a esa operación del vuelo a través de las fajas de progreso de vuelo. Esas fajas de progreso de vuelo no son más que un, digamos, resumen, en un sentido, en una tira que nos da la información del plan de vuelo, cuál es la aeronave, digamos el distintivo llamada o nombre de la operación. Por ejemplo, American 123, por mencionarles un ejemplo. Entonces eso nos da el tipo de aeronave, la velocidad a la que se desplaza, de dónde sale, hacia dónde va, cuál es la ruta, etcétera. Entonces, a partir de esas informaciones, nosotros entonces trazábamos todos cuál sería no solamente la ruta que la aeronave iría a desarrollar, sino cuáles serían quizás los puntos de conflicto en el diferente tramo de esa aerovía, qué otras aeronaves, en pocas palabras, van también a operar en puntos de encuentro en esa aerovía con esa otra aeronave en cuestión y así sucesivamente. Entonces, aunque al principio no era así, al principio era una operación visual, como vimos ya dos videos atrás, cuando hablábamos de el origen del control de tránsito aéreo. Luego, como veíamos, se ha ido complicando cada vez más aviones, más operaciones, y entonces se hizo necesario utilizar este segundo elemento de seguimiento, como les mencionaba hace un minuto, de la faja de progreso de vuelo. A partir de ahí entonces se va desarrollando todo lo que es el control procedimental y eso entonces nos lleva ya de lo que es el proceso de las anotaciones del que estamos hablando hasta este minuto a entonces ver el impacto de esa tecnología también en el ATC con respecto a la continuidad en sí del vuelo, de la misma operación. Entonces, ¿qué es lo que se va dando? Se va dando un seguimiento a través de ayudas para la navegación, el reporte de la aeronave y al mismo tiempo entonces plasmando toda esa información en esa faja de progreso de vuelo en el cual nosotros entonces iríamos haciendo los cálculos de cuál va a ser el próximo punto, a qué hora, y en base a eso, nivel de la aeronave, hora a la que estaría ahí, dentro de una cantidad de tiempo X determinada por el tipo de tecnología que estaríamos utilizando, entonces ahí sabíamos si la aeronave iba a tener un conflicto o no. ¿Cómo es una forma quizás más fácil de ver esto? Bueno, pues eso depende. Digamos que estamos utilizando un DME, que es un equipo que nos da información más eficiente de cuál es la distancia de la aeronave hasta un punto dado, que es donde estaría situado ese DME. Entonces, si la aeronave va operando en esta ruta A, por ejemplo, y aquí adelante hay un DME que mide la distancia de esa aeronave al DME y otra aeronave al mismo DME, pudiésemos determinar a qué distancia esas dos aeronaves, específicamente por esos reportes de DME, estarían de ese punto en común. Entonces, obviamente, si una aeronave entonces estaría, por ejemplo, a 40 millas y otra aeronave estaría a 60 millas, entonces eso nos daría una información mucho más fiel de distancia para nosotros entonces garantizar la separación con esa aeronave. Cuando cosas como esta no existían, entonces básicamente la información que teníamos es hora estimada de tiempo a ese punto. Entonces nosotros necesitábamos garantizar que esa hora estimada de tiempo a ese punto fuera mayor de 10 minutos en promedio para poder garantizar la separación entre dos aeronaves. Una vez más, mientras más atrás nos vamos en el tiempo, pues entonces menos preciso, menos fiel en un sentido es la información que estamos recibiendo. Entonces, por ende, necesitábamos tener menos aeronaves en el mismo espacio aéreo, más tiempo para garantizar la seguridad de la operación y entonces mayor número de maniobras mentales para poder entonces garantizar esa seguridad de esa operación. Mientras va avanzando el tiempo y tenemos más recursos, más tecnología y obviamente más avanzada, pues entonces eso nos va permitiendo tener entonces mejor equipamiento que nos permita acercar más las aeronaves
depender menos de cálculos mentales de la persona que está llevando el control de la operación, el controlador aéreo, y entonces pues obviamente crear más espacio para que más aeronaves puedan evolucionar en ese mismo espacio aéreo. Para aquellos que saben un poquito más de control de tránsito aéreo, lo que estoy diciendo es que cuando teníamos las operaciones basadas, por ejemplo, en NDB o luego basados, por ejemplo, en VOR, términos que vamos a colocar aquí debajo para aquellos que están más entusiasmados y quieren buscar más información sobre todas estas cosas, pues entonces obviamente con estos equipos podíamos utilizarlos para garantizar una separación entre aeronaves. Sin embargo, íbamos a necesitar más espacio entre ellas para que para que esto se diera por regulación, pero también para más valor mental del mismo controlador aéreo. Entonces, ¿qué sucede? Que luego, por ejemplo, cuando pasamos de simplemente depender de estas ayudas para navegación y tenemos, por ejemplo, una operación basada en un equipo radar, pues entonces, obviamente, el salto es cuántico y la garantía que el equipo nos da para la separación de esas dos aeronaves, pues entonces se eleva mucho mayor. Entonces, basado en esto, podemos entonces ver que podemos acercar más a las aeronaves, garantizar la seguridad con menos distancia entre las mismas y entonces poder, dicho coloquialmente, meter más aeronaves en ese mismo espacio aéreo y sin perder la seguridad de las operaciones ni tampoco la paz mental del controlador aéreo que va a garantizar las maniobras necesarias para que esa operación se dé. Luego entonces se va combinando esto también con procedimientos de llegadas y salidas que también facilitan no solamente la evolución de la operación, sino también dan más recursos al controlador aéreo, de manera que en el momento en que tú llevas a una aeronave a un punto a partir del cual le pueda hacer una llegada normalizada por instrumento, por ejemplo, entonces ya el controlador no tiene que estar hablando una y otra vez con la misma aeronave necesariamente. Obviamente, estamos hablando en términos muy generales, todo esto cambia punto a punto, país a país, pero en términos generales esto ha sido mucho a poco la evolución de cómo la tecnología ha ido impactando el control de tránsito aéreo. Ya hoy en día estamos utilizando equipos como por ejemplo el ADS-B, que nos permite dar un seguimiento satelital del vuelo y ya inclusive hacer la operación inclusive de la comunicación también a través de principios básicos similares. Entonces, en lugares donde nosotros, por ejemplo, por la curvatura de la Tierra perdíamos la señal del radar, entonces ya hoy en día vemos cómo podemos garantizar el seguimiento de esa operación por utilizar entonces herramientas ya no basadas en tierra, sino basadas en equipos satelitales que no tienen esa debilidad o esa interrupción. Entonces, la evolución y cómo la tecnología ha impactado el control de tránsito aéreo es algo súper interesante y es no solamente eso, sino trae mucho valor ver cómo entonces en esa medida hemos podido ir creciendo y al mismo tiempo, pues obviamente creciendo toda la evolución de la aviación en este proceso también. Y luego entonces podremos ver cómo también esa misma tecnología ha ido impactando entonces otras áreas de la aviación, no tan solo el control de tránsito aéreo. Pero qué interesante es ver y meditar en todas estas cosas y cómo no solamente vemos el impacto hasta ahora, sino podemos proyectar y quizás soñar con cuántas cosas innovadoras vendrán dentro de poco. Por ejemplo, podemos ir conversando aquí abajo en los comentarios, puede darnos tu impresión de cómo la inteligencia artificial está o va a estar impactando la aviación y en específico el control de tránsito aéreo dentro de poco, así como también al pilotaje, a los pilotos en cabina. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Espero que este video haya sido de aporte a ti y una vez más te invitamos a dar me gusta, a suscribirte, a compartir nuestros videos y a comentar. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.